Ya era el presagio de lo que se veía venir. Y finalmente, así, esperando que oscurezca y más o menos con la sombrita de la noche, el Tribunal Constitucional aprobó una resolución a través de la cual se prorrogan, amplían sus mandatos hasta que se realicen las elecciones y hayan nuevos magistrados para el Poder Judicial. ¿Cuál es la base que fundamenta esta resolución? Que no puede haber un vacío de poder y por lo tanto los actuales magistrados se prolongan en sus mandatos hasta que haya una elección. ¿Cuándo la elección? Vaya uno a saber. Estamos hablando de Sucre y la resolución del Tribunal Constitucional. A ver. Dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del órgano judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales, producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y producto de la elección que tiene que organizar y ejecutar el órgano electoral plurinacional. Además, esta Sala Plena exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que en el marco de sus atribuciones convoque de manera inmediata a la preselección de candidatos y candidatas para el órgano judicial y para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este tribunal tiene la predisposición, en el marco de los principios de coordinación y de colaboración entre órganos, tiene la predisposición de asistir, además en el marco de sus atribuciones, a cualquier instancia que se genere para materializar la elección de autoridades judiciales. Eso queríamos informarle al pueblo boliviano. Muchas gracias. Bueno, y como que dice, haciendo espíritu de cuerpo, los primeros en aplaudir fueron los del Tribunal Supremo de Justicia, porque entre otros son directamente beneficiados por la prórroga de sus mandatos. ¿Cómo recibe ya la decisión del Tribunal Constitucional cuando ha determinado ampliar el mandato de las actuales autoridades judiciales sin tiempo indefinido hasta que haya elección? Bueno, habíamos sostenido de que la instancia competente para determinar esta situación excepcional que se generó dentro del órgano judicial era precisamente el Tribunal Constitucional Plurinacional, en respeto a la Constitución Política del Estado. No había otro órgano dentro del Estado plurinacional que pueda arrogarse esta competencia de designar o prolongar funciones, ¿no? Hay reacciones al respecto, en rechazo y en contra de esta ampliación. ¿Qué se le puede decir al país, doctor, cuando, según ya se señala que no se ha respetado la Constitución política? Tenemos que ser respetuosos con la Constitución. Precisamente estamos indicando de que el llamado a definir y determinar qué ocurría con esta excepcionalidad dentro del órgano judicial es el Tribunal Constitucional, o que los que critican la resolución del Tribunal Constitucional en sus críticas añadan el sustento constitucional. O sea, si reclaman para el órgano ejecutivo o para el órgano legislativo esta atribución, que nos indiquen cuál es la base constitucional para aquello, ¿no? Entonces no existe una base constitucional para ninguno de los órganos del Estado, porque nuestro modelo constitucional, nuestro modelo de Estado,
precisamente otorga a una entidad extrapoder, que es el Tribunal Constitucional. El órgano judicial no ha promovido un vacío de poder, no ha motivado o auspiciado la falta de elecciones en el Estado plurinacional. O sea, esa pregunta tienen que trasladársela a la Asamblea Legislativa. O sea, ¿por qué no se llegó a efectivizar y materializar un derecho que también tenemos los bolivianos de elegir y ser electos, ¿no? Entonces, esa pregunta es para la Asamblea Legislativa. Entonces, en lo que nosotros sí estamos claros, estamos seguros, es de que el respeto de la Constitución pasaba por una declaración o un fallo constitucional que debería ser emitido por el Tribunal Constitucional. Presidente, ¿se ha respetado la supremacía? ¿Esto no genera una jurisprudencia? En el país no es la única prórroga de mandato que tenemos. El 2009 la propia Constitución en su parte transitoria establece la prórroga de mandato de prefectos, alcaldes y algunas otras autoridades en su momento. El pasado 2019 o 2020 lo propio, la Asamblea Legislativa eleva en consulta, miren la contradicción, eleva en consulta al Tribunal Constitucional, reconociendo precisamente de que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de interpretar la Constitución y tiene la facultad de ser el contralor de la Constitución. Y consulta si autoridades electas de la Asamblea Legislativa, asambleas departamentales, consejos municipales, gobernadores, alcaldes, etcétera, se pueden prorrogar. Y efectivamente se prorrogaron. Y esta Asamblea actual tiene muchos senadores, muchos diputados que eran alcaldes, eran concejales, que fueron beneficiados con una prórroga. Entonces, en nuestro Estado plurinacional ya existen antecedentes ante situaciones excepcionales que le toca vivir al país. O sea, debe buscarse una solución ante situaciones excepcionales. Pero la situación parece complicarse, ¿no? Como quien dice... No explique mucho, compadre, porque se complica. El que explica se complica. Entonces, ¿qué pasó el año 2019? Entonces había un vacío de poder que había que llenar. Bajo esta lógica, ¿qué pasa con aquellas figuras penales que tienen que ver con prolongación de funciones? O con aquel principio constitucional que dice son nulos los actos de todos aquellos que ejerzan jurisdicción que no emana de la ley. Y entonces, ¿cuál es la idea? Hay muchas preguntas allí sin respuestas. El ex diputado nacional, que se llama Rafo Quispe, ha dicho hoy que esa resolución que se han mandado los del Tribunal Constitucional no puede estar por encima de la Constitución, y ha dicho que además los actuales magistrados no pueden estar un día más después de lo que establece la Constitución, y dice que su mandato fenece el 31 de diciembre. Quien ejerza un día más de ahí para adelante tiene que ir preso, dice Tata Quispe. Que no haya vacío jurídico, ha habido sucesión constitucional del 2019, ¿no? Y Yaniñe ha sido años así presidenta, para que no exista vacío jurídico. Y él más dice de que ese es un autogolpe, por lo tanto, es un golpe de Estado, por lo tanto, tiene que estar en la cárcel. Si vamos en esa lógica, el día 2 de enero, la Fiscalía y la Policía debían de aprender, detenerlos a los 56 magistrados, por el delito de prolongación de funciones y el golpe judicial. Eso debía decir, ¿no? Se venía esto, no es que se inventaron ahora o es un tema de casualidad. Yo ya les había dicho a los medios de comunicación, ya en la COCA yo ya he visto, la COCA ya ha hablado que se van a prolongar, porque las intenciones están dadas y que va a existir un golpe judicial, ¿no? Y ojalá, reitero, que el 2 de enero, cuando vayan a sus oficinas, la policía y la fiscalía actúe de oficio, aprenda, porque eso sería lo lógico, porque la Constitución es bien clarísimo, 6 años y no pueden estar ni un día más.
existe la supremacía constitucional, esta desde mucho más antes, el artículo 410 de la Constitución Política es bien claro, no pueden estar ni un día más. El estar un día más el 2 de enero es un delito de prolongación de funciones y la Fiscalía y la Policía debería aprenderlos en la lógica que habla el gobierno de que el 2019 hubo un golpe de Estado. Pero todos los órganos del Poder Judicial han hecho un espíritu de cuerpo y, claro, prolongación de funciones. El Tribunal Agroambiental también aplaude la decisión del Tribunal Constitucional o sus colegas, cuya resolución les ha permitido tener una peguita varios meses más, quién sabe hasta cuándo. La presidenta del Tribunal Agroambiental, Teresa Garrón, dijo que con esta resolución el Tribunal Constitucional ha evitado que se dé un vacío de poder. La prórroga dispuesta evita la ruptura institucional y la generación de un vacío de poder que son contrarios al Estado constitucional de derecho. La continuidad de nuestras autoridades como magistradas y magistrados del Tribunal Agroambiental de manera excepcional garantiza el servicio de administración de justicia agroambiental, mismo que se habría visto menoscabado y limitado en el ejercicio pleno de sus atribuciones y competencias de haberse dispuesto una suspensión de labores jurisdiccionales. Dichas funciones, es decir, como magistrados y magistradas del Tribunal Agroambiental, serán ejercidas únicamente hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional y el órgano electoral cumplan con las funciones constitucionales que les competen, como lo dispone la Declaración Constitucional 49/2023. Es en este contexto que asumimos hoy también esta responsabilidad, como es la continuidad de mandato, porque somos conscientes que debemos dar certeza a la ciudadanía de que vivimos en un Estado constitucional de derecho, donde se encuentran al margen opiniones y criterios que no responden a lo establecido en la Constitución Política del Estado y los principios generales. Pero el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, le ha respondido hoy al ministro de Justicia, Iván Lima. Y claro, Andrónico dijo hoy que Iván Lima juega a la guerra sucia. No quiero controlar el TCP, dijo, no. Y niega que haya hecho una propuesta para que los suplentes asuman interinato. Pero ¿qué fue lo que dijo Iván Lima? Iván Lima le dijo ayer su vida en versos a Andrónico Rodríguez, le dijo de todo y citó los nombres de supuestos ex asesores de Andrónico que ahora serían beneficiados con la propuesta que hacía el presidente del Senado. Escuchemos qué decía Iván Lima ayer. Tenemos conocimiento que el día de hoy se ha instalado la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional con una agenda vinculada a esta temática, por lo tanto no sería apropiado que nos pronunciemos como órgano ejecutivo, sí vamos a exhortar siempre que en el ámbito de independencia de poderes la Asamblea Legislativa ha hablado, ha pedido el cumplimiento de un plazo, evidentemente el plazo vence hoy y esperemos que el Tribunal Constitucional le pueda dar una respuesta al país, hacer un comentario y pedirle a todos los actores políticos que se despojen de intereses. He escuchado ideas, la verdad decirlo, descabelladas en cuanto a la posibilidad de tener personas que estén a cargo de la justicia boliviana a partir del 2 de enero del 2024. Y lo tengo que decir a nivel de denuncia. Hay que entender que las declaraciones de Andrónico Rodríguez pidiendo que los magistrados suplentes se hagan cargo de la justicia boliviana es una declaración que le tiene que explicar al país. Ustedes saben que el señor González Vilán, que ha sido su asesor, que ha sido la persona que ha estado junto a él durante mucho tiempo en la presidencia del Senado, actualmente es un magistrado suplente por Cochabamba. Lo que está pidiendo Andrónico Rodríguez, ¿acaso es que su asesor y la persona que era quien le asesoraba en temas jurídicos pase a controlar el Tribunal Constitucional desde su carácter de magistrado suplente? Espero que no, espero que esté pensando en el país y no en llevar a su asesor al Tribunal Constitucional. El Gobierno Nacional compromete firmemente su respeto a la Constitución,
no se va a emitir ningún decreto, lo vuelvo a ratificar a días del 31 de diciembre y vamos a velar por el respeto pleno a la Constitución. De ninguna manera se puede afectar a la Constitución y de ninguna manera podemos pensar en intereses de llevar a nuestros amigos, asesores y a nuestra mano derecha al Tribunal Constitucional. Ojalá que reflexionen los senadores y entiendan que aquí estamos en un tema de país y no en un tema de intereses particulares. Andrónico, bueno, eso dijo el ministro de Justicia Iván Lima ayer. Hoy Andrónico Rodríguez, ya después que saltó la liebre, después de conocerse la resolución del Tribunal Constitucional, Andrónico dijo que Iván Lima juega a la guerra sucia, dijo. Yo no quiero controlar el TSP, negó. Dijo que él nunca presentó una propuesta para que los suplentes asuman el interinato en el organismo judicial. Y en caso de que hubiese sido así, dijo, de que terceros o cuartos en la línea de los resultados de las elecciones judiciales pasadas fuesen habilitados como postulantes, tendrían que asumir el interinato. En ese caso estaría en la lista para asumir el actual senador William Torres y el mismo Iván Lima, actual ministro de Justicia, que fue también candidato en esas elecciones, dijo. Rechazar también las declaraciones del ministro de Justicia, quien me acusa que yo estoy pretendiendo controlar con un supuesto suplente. De ninguna manera. Yo definitivamente quedé sorprendido que una autoridad de este nivel esté jugando a la guerra sucia de acusaciones totalmente infundadas e innecesarias. El doctor González me acompañó menos de un año en la Dirección de Asuntos Legales, que no fue asesor primero. Le digo al ministro Lima que se informe bien, en su manual de funciones no expresa asesor de ninguna manera. Y por otro lado, yo no pretendo de ninguna manera tomar el control con un supuesto asesor que fuese suplente del Tribunal Constitucional. Dijeron que fue mi propuesta inicial. Yo le emplazo al ministro y a algunos medios que demuestren en qué momento, de manera formal y oficial, hemos presentado como propuesta que los suplentes asuman. De ninguna manera. Yo expresé lo que siempre los asambleístas han mencionado y presentado como iniciativas legislativas de que pueden asumir los mismos o los suplentes o los terceros o los cuartos. En este caso, si algunos quisieran viabilizar que asuman los terceros o los cuartos, estaría nuestro senador Torres, también es tercero o cuarto, si no me equivoco. El propio ministro Lima es tercero o cuarto, siempre se presenta a cada elección y nunca gana. Es también parte el propio ministro Lima. Entonces, definitivamente rechazo aquella aseveración que es totalmente innecesaria e infundada. Mientras esto decía el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitabi, calificaba como un error garrafal el haber enviado en consulta el proyecto de elección judicial al Tribunal Constitucional. Dijo que es un error garrafal el hecho de que se hubiese dejado esta atribución al Tribunal Constitucional cuando es una atribución de la Asamblea Legislativa. Esa era una atribución de los legisladores. Por lo tanto, dijo, no solamente los magistrados, también el legislativo es pasible a procesos por incumplimiento de deberes. Entonces, ¿qué hacer en este entuerto donde tanto los magistrados que se quieren prorrogar o que ya están autoprorrogados, como los legisladores que permitieron que eso suceda, ambos irían son pasibles a proceso? ¿Cómo salir del entuerto? Esta tarde, el mismo Israel Guaitabi decía que se reunirían todos los jefes de bancada para buscar una salida a esta embarazosa y complicada situación. Entendemos que la reunión de bancada todavía continúa. No se sabe si han podido ponerse de acuerdo o por dónde van. Podemos enviar a consulta cuando la atribución es de la Asamblea. Un
error garrafal de que los que decidieron mandar esta consulta, ¿no? Entonces, bueno, las cosas están hechas. Lo que nos permite es reunir, analizar y dar esa cierta solución, porque tomando en cuenta vamos a entrar a receso, ¿no es cierto? Esto inclusive antes del receso se debía solucionar y tenemos que solucionar. Es que ahorita mismo ya nos trae también por incumplimiento de deberes a nosotros, no solamente a los diputados o senadores oficialistas, incluyendo la oposición, porque lo primero, la responsabilidad era garantizar las elecciones judiciales. Desde un punto de vista ya hemos incumplido lo que encomienda la Constitución Política del Estado. En esto todos debemos analizar y ser cautos también, porque al final todos hemos caído a ese juego, ¿no es cierto? Y esta tarde nosotros tenemos reunión entre las fuerzas políticas, las dos cámaras, también bajo la convocatoria del vicepresidente del Estado. Entonces seguramente se va a lecturar, en base a eso nosotros tomaremos alguna decisión, tomando en cuenta de que esto no puede perjudicar al país. Siempre hemos dicho de que tenemos que garantizar, porque hay un desgaste fuerte de los que administran la justicia en todo ámbito, no solamente en político, la administración de la justicia, ¿no? Entonces, en este sentido, seguramente una vez que tengamos reunión en horas de la tarde, le vamos a hacer conocer a la población. Entre tanto, la senadora de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame, levantó el dedo acusador y lo dirigió al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, y dijo que él es el padre de esta criatura, dijo, él es el padre de este engendro en el que estamos ahora. Y dijo más. Nosotros tendremos que tomar la determinación, en primer lugar, de iniciar un juicio de responsabilidades en razón a que ellos estarían modificando la Constitución, estarían afectando lo que establece el artículo 411 de la Constitución, que prevé que es la Asamblea Legislativa la que puede hacer, a través de un proceso especial, la modificación parcial de la Constitución, haciendo una ley de convocatoria y demás. Ellos estarían arrogándose una competencia que no tienen y estarían modificando la estructura del Estado, porque prácticamente estarían ellos eligiéndose, autoeligiéndose. De ninguna manera podemos nosotros, como Asamblea Legislativa, permitir que esto se materialice. Y también, indudablemente, habrá que felicitarle a Jáuregui, al diputado Jáuregui, porque él de inicio, todas las soluciones que se daban constitucionales, él las objetaba. ¿Y por qué? Porque quería que se declare inconstitucional. Indudablemente que debería iniciarse procesos, ¿no? Indudablemente, porque es, yo diría, él el padre de la criatura. Dicen en materia penal, ¿no?, a confesión de parte, relevo de pruebas. La senadora Silvia Salame lo acusa directamente al presidente de la Comisión de Constitución. ¿Qué dice don Sergio Jáuregui? Ha dicho hoy, Juan José Jáuregui, ha dicho hoy que la consulta de ese proyecto al Tribunal Constitucional no fue un error. Estamos hablando de Jáuregui. No fue un error, dice. Pero si tienen elementos suficientes, que me procesen, dice Juan José Jáuregui. Él es el diputado Alejandro Reyes, ¿no? Estamos hablando de don Juan José Jáuregui. Lo veremos cuando regresemos. Y eso. Perdida para el presidente. Bolivia cumple un anhelo largamente esperado. En la edición 63 de la Cumbre de Jefes de Estado, el presidente Luis Arce agradeció la adhesión del país